La semana pasada volvió al tapete la posibilidad de que Montevideo cuente con un tren ligero por Avenida Italia, un sistema que cada tanto aparece en el debate para solucionar en parte los problemas de movilidad que arrastra la capital. A través de un decreto, el Poder Ejecutivo aceptó la iniciativa presentada por un consorcio privado para el diseño, la construcción, el mantenimiento y la financiación de un tren tranvía que uniría la Plaza Independencia de Montevideo con El Pinar en el departamento de Canelones. Las vías se extenderían a lo largo de 35 kilómetros por 18 de Julio, Avenida Italia y la Avenida Giannatasio. La obra tendría un costo de $500 millones. Ayer el ministro de Transporte, José Luis Falero, destacó que después de años de debates, hoy hay un proyecto concreto, innovador, que puede mejorar la circulación y los tiempos de viaje entre los dos puntos. Según la resolución del Ministerio de la semana pasada, este sistema baja en 50% la duración del traslado entre El Pinar y Ciudad Vieja, reduce la congestión en el tránsito, disminuye la siniestralidad, sustituye el uso de combustibles fósiles importados por energía limpia de origen nacional, genera ahorros al Estado en el subsidio hoy aplicado al gasoil y disminuye la contaminación sonora. De todos modos, Falero aclaró que ahora deben realizarse los estudios de viabilidad y luego pasar a la etapa de factibilidad. Además, recordó, la iniciativa debe ser analizada junto con las intendencias de Montevideo y Canelones. ¿Qué implicaría para la ciudad esta modalidad nueva de transporte? ¿Cómo hay que anticiparse a los impactos que una obra como esta tendría en Montevideo y las zonas cercanas? Bueno, mientras esperamos la palabra del consorcio que impulsa esta solución, hoy vamos a conversar con el arquitecto Eduardo Bertis, que viene trabajando en estos temas hace años. En 2017, para su tesis de maestría en diseño arquitectónico, diseñó una propuesta que tenía varias similitudes con la idea que ahora está sobre la mesa, pero también unas cuantas diferencias. Arquitecto Bertis, buen día, gracias por visitarnos de nuevo. No, gracias a vos, Emiliano, muchas gracias por invitarme. La entrevista anterior fue en 2020. O 2019. Creo que fue 2020, en plena campaña electoral departamental. Puede ser. Sí, puede ser. Cuando varios candidatos a la intendencia manejaron la posibilidad de construir un tren ligero entre Montevideo y Canelones, ¿no? Sí, es una idea que siempre vuelve y es reiterativa, sobre todo en estos tiempos de campaña electoral. Que no deja de ser necesario, digamos, ¿no? O sea, creo que es una iniciativa súper necesaria para la integración metropolitana de Montevideo, Canelones y para mejorar realmente, ¿no?, la conectividad y reducir, como dice bien el decreto, tiempos de traslado, ¿no? A ver, así, en general, ¿qué te pareció la iniciativa que se conoció la semana pasada? En dos frases. La idea es buena. Uh-huh. Yo creo que lo que se puede empezar a comentar o inclusive a sacar entre líneas del decreto es cómo se piensa implementar todo esto, ¿no? Enseguida vamos ahí, pero antes quiero recordar brevemente tu propuesta, que estaba contenida en aquella tesis de maestría, era, digamos, más ambiciosa que lo que ahora se está presentando. Tú sostenías que Montevideo debía contar con una red de trenes ligeros, incluso había un nombre, Sistema de Trenes Ligeros de Montevideo, que tendría como eje la terminal de Tres Cruces, ¿no? Sin duda, el nudo gordiano de los problemas de movilidad de Montevideo. O sea, Tres Cruces es la causa de una enorme cantidad de problemas de congestionamiento en la ciudad de Montevideo. Y en aquel planteo había dos ramales. Sí. Uno con trayecto similar a este que ahora se habla, sí, pero había otro, ¿no? Había otro por Boulevard Artigas, del cual hoy, 3 años después, creo
que no es el más adecuado. Ah, interesante. Hay una evaluación en la que se revisa, en la que tú estás revisando aquellas ideas. Sí, en realidad sigo con esta temática desde bueno, hace ya casi 10 años, ¿no? Inclusive me he dedicado específicamente, ¿no?, a temas de posgrado, cursos de posgrado, etcétera. Que bueno, que de alguna manera pongan sobre la mesa la importancia de la movilidad urbana y que elimine algunas falsas dicotomías entre saquemos todos los autos y solamente tengamos transporte público, ¿no? Esas cuestiones radicales, cuando en realidad la idea principal es que haya una convivencia democrática de todos los ciudadanos. Pero entonces, en tu visión actual del fenómeno y del debe que existe en materia de movilidad, si hubiera un sistema de trenes ligeros, debería haber más de un ramal, más de un trayecto. Sin duda, sin duda. O sea, este que ahora vamos a charlar sería uno, pero ¿cuáles otros debería haber? Mirá, yo creo que tiene la posibilidad, un troncal como está planteado, tiene la posibilidad de tener múltiples puntos de intercambio modal, en donde empezar a generar un cocimiento norte-sur. Pero creo que la troncal más interesante es Boulevard Valle y Ordóñez, porque de alguna forma no solamente se vincula con este proyecto, sino que se vincula con los demás troncales más importantes de Montevideo, General Flores, 8 de octubre, Rivera, y llega hasta la Rambla, digamos, ¿no? Entonces parece interesante ser más ambicioso hoy, digo, ¿no? Como fueron en su momento los impulsores de la construcción de la Rambla Sur. Hicieron una Rambla que excedía en un porcentaje enorme la cantidad de autos que se usaban, o que había, mejor dicho, ¿no? Es más, todavía existía el tranvía a sangre, digamos, ¿no? Atracción a sangre, ¿no? Entonces acá me quedo en este señalamiento por el lado de que lo que tú estás diciendo es que lo que ahora vamos a comentar y analizar respecto a este tren-tran que se está proponiendo, habría que colocarlo en un contexto más amplio. Sin duda, sin duda. Porque la red de transporte público, uno de los problemas que tiene es la mala distribución. O sea, el 65% de todas las líneas de transporte, interdepartamentales, locales, diferenciales, comunes, terminan en Ciudadela, Ciudad Vieja, Aduana, Plaza España, Plaza Independencia. ¿El 65%? El 65% de todas las líneas. Y eso es un problema. Es un problema, primero porque la Ciudad Vieja es un cul-de-sac, ¿no? Hay que entrar y después salir. Y segundo porque marca claramente que hay un déficit en un montón de otras zonas de Montevideo que tienen que hacer trayectos increíbles, ¿no? Hay ómnibus que hacen trayectos increíbles para llegar de un lado al otro, ¿no? Entonces me parece que teniendo la oportunidad de tener un eje, un troncal como rápido, este-oeste, sería muy bueno empezar a pensar en las vinculaciones norte-sur, que son las que en definitiva hoy están como dejadas de lado, ¿no? Vayamos a la novedad, vayamos a este proyecto que de a poco vamos conociendo, que está descrito justamente en la resolución del Poder Ejecutivo, en la que se acepta la iniciativa privada. Primero, está basada en un tren-tram, tren tranvía. En síntesis, sí. ¿Qué características tiene un sistema así? Bueno, es una palabra, no es inventada, digamos, ¿no? Pero en realidad son trenes ligeros, ¿no? O sea,
son tranvías, tramrail, tram. Yo estuve investigando en la página de Stadler y en realidad todos se llaman distinto, ¿no? Es un tren ligero. ¿Un tren ligero? ¿Qué quiere decir eso? Es como una especie de tranvía en el cual vos podés pedirlo del tamaño que quieras, ¿no? Customizable, tiene hasta 7 vagones, podés pedirlo de 3, o sea, es un producto súper customizable, digamos, ¿no? O sea, no es tan pesado, no es tan importante como un tren, como un ferrocarril, es más parecido a un tranvía. Es más parecido a un tranvía, aproximadamente anda entre los 32 y 43 metros, dependiendo del tamaño o de la modalidad. También, ¿y de qué manera circula? Requiere un tendido de vías, obviamente. Sí, eso ya viene dado por la propia empresa, ¿no? O sea, revisando la página de la empresa Stadler, que es Stadler Valencia, pero en realidad es una empresa suiza, de origen suizo, que bueno, tiene esta filial en Valencia. Lo que ofrece la empresa Stadler son prácticamente todos modelos con catenaria. O sea, una como eran los antiguos trolleys, ¿no? Que tenían una electrificación por cables aéreos, ¿no? Estamos hablando de vehículos eléctricos que se conectan al sistema eléctrico por esa vía. Exacto. De manera vertical, por ese tendido de cables que hay por arriba de las vías, digamos. Exactamente. Tienen algunos modelos, por suerte, muy pocos, y que creo que son inclusive los más adecuados para circular en algunos de los tramos del proyecto. Tienen la posibilidad de ser alimentados por los propios rieles, que creo que en algunos casos sería una ventaja, porque ya digamos, el decreto ya nos está dando una imagen de lo que podría llegar a ser, bueno, la propia máquina, digamos, ¿no? O sea, ya viene con una grandes posibilidades de que el tendido sea, el trazado sea alimentado por catenarias, ¿no? Y no es lo mismo, lo que tú estás diciendo, que no es lo mismo, incluso desde el aspecto, ¿no? Estético, el impacto visual, etcétera. Una cosa es que la alimentación eléctrica sea a través de las vías, otra es que sea por esas catenarias. Tal cual. Bueno, requiere 2 vías por lo menos, ¿no? Una de ida y una de vuelta. Sí. De eso estamos hablando. Y tiene una serie de ventajas. La resolución del Ministerio de Transporte y Obras Públicas las enumera y es impactante la lista, ¿no? Es impactante la lista. Sí. Dice, por ejemplo, un medio novedoso y ventajoso por cuanto a mitiga esencialmente las emisiones de CO2 del sector transporte, responsable de la emisión del 64% de dichas emisiones. Se dejaría de emitir aproximadamente 9.000 toneladas de CO2 por año. B. Aumenta la velocidad comercial en el trayecto Plaza Independencia El Pinar en forma considerable, una baja de 50% en los tiempos. C. Reduce la congestión, lo que impacta directamente en la calidad de vida de los habitantes de la zona metropolitana. D. Revitaliza la ciudad vieja con un acceso fácil, seguro y confiable. Sigue. E. Reduce siniestros por el alto nivel de seguridad del tren tram con una plataforma reservada, accesibilidad universal y seguridad en el transporte. F. Reduce la dependencia del petróleo reemplazando combustibles fósiles importados por energía limpia de origen nacional, dejándose de consumir 3,8 millones de litros de gasoil al año. G. Genera ahorro en subsidios estatales al transporte por el gasoil, ¿no? El subsidio al gasoil, pudiéndose destinar esos fondos a un modo de transporte más sostenible y eficiente. H. Reduce la contaminación sonora. I. Reduce costos de personal, ya que un tren tram cuenta con la misma capacidad que 3 ómnibus o 174 automóviles. J. Mejora la seguridad vial en general. Sí, muchos de esos de estas cuestiones que estás comentando son obviamente
bienvenidas, ¿no? Sobre todo los temas ambientales. Pero hay que separar en dos las cuestiones ambientales que un vehículo eléctrico masivo le ofrece a la ciudad y le da a la ciudad, y por otro lado los temas de congestión. Yo creo que son como expresiones de deseo algunas de las cosas que están escritas. A ver, ¿por qué? Porque dice que va a reducir la congestión, pero ¿cómo? Yo creo que son temas que sin tener un proyecto, es más una expresión de deseo que una digamos, un hecho asegurado. Pero a ver, ¿por qué no reduce la congestión? Es bastante claro que puede reducirla. Sin duda, sin duda. Habrá menos vehículos circulando, menos autos circulando por Avenida Italia, menos ómnibus circulando por Avenida Italia, si nos detenemos en ese trayecto nada más. Sí, lo que pasa es que eso conlleva del artículo 4 del decreto, que dice que el proyecto implica una readecuación o reestructura en el transporte y que necesariamente algunas líneas actuales perderían sentido. Yo creo que esto es un proyecto muy, muy importante, y que no creo que con solo algunas líneas, la readecuación de algunas líneas, se vuelva un proyecto que sí realmente mejore tiempos. O sea, hay que hacer una readecuación radical del transporte público, para darle sí prioridad a un troncal, y que en realidad, por ejemplo, todas las líneas que se multiplican en 18 de julio, por poner un ejemplo nomás, ¿no? Todas las líneas del transporte público se fusionen en un ramal solo de este tren ligero, digamos, ¿no? Esa sería una solución ideal, pero eso no es una... digamos, sí, no sí. tiene la liviandad de lo que está escrito acá, digamos. Ajá. ¿No? Sí, lo que tú estás diciendo es que a partir de una iniciativa como esta y de la instalación de un sistema de transporte colectivo como este, lo que se impone es una cirugía mayor, Sin duda. en lo que hoy tenemos como sistema de ómnibus. Sin duda. Sin duda, los ómnibus, si la idea es ir por 18 de julio, lo único que debería circular por 18 de julio es el tren ligero. Ese es un punto Para bien mí, importante, porque sí. creo que cuando conocimos esta noticia, quizás la primera pregunta que nos apareció es, bueno, pero ¿y en 18 de julio cómo iría este tranvía, no? Todas las líneas hacen el mismo recorrido. O sea, desde Tres Cruces hasta Plaza Independencia se repiten una cantidad de líneas que se deberían reducir simplemente al tren tranvía. O sea, por 18 de julio, todo ese flujo de pasajeros debería ir simplemente en el tren tranvía. Sin punto. duda, sin duda. Y ahí tenemos un ejemplo nada más de por qué la reestructura sería muy profunda, debería ser muy profunda. Tal cual. Bueno, tenemos un buen punto acá para colocar la pausa y retomar. El tren tranvía, que se instala en la discusión como una solución para los problemas de movilidad, sobre todo entre el centro de Montevideo y la costa de Canelones. Estamos haciendo un primer abordaje, para eso nos acompaña esta mañana el arquitecto Eduardo Vértiz. Enseguida continuamos. ¿Se imaginan un tren liviano circulando por Montevideo? Bueno, estamos todos haciendo ese ejercicio porque la semana pasada el gobierno aceptó la iniciativa presentada por un consorcio privado para la construcción de un tren tranvía que uniría la Plaza Independencia en la capital con El Pinar en Canelones. ¿Qué implicaría para la ciudad contar con esta modalidad de transporte? ¿Cuáles son los impactos que hay que tener en cuenta? Mientras esperamos que el consorcio mismo
hable y podamos tener sus detalles. Hoy estamos haciendo un primer abordaje con el arquitecto Eduardo Bertis, que ha estudiado y desarrollado para su tesis un sistema de trenes ligeros para la ciudad. Es interesante lo que van aportando los oyentes. Algunos van al pasado. Dice Ignacio, para los que gustan de la arqueología urbana, hubo un solo tren en Montevideo, un tren urbano, llamado el Tren de los Patos. Iba por la calle Galicia, por debajo del puente y también por Montecaseros. Sus cicatrices son perfectamente visibles desde el Google Maps. Fíjense cerca de Tres Cruces, el llamado pasaje de la vía, vean las formas extrañas que tienen los padrones de la zona. Le llamaban Tren de los Patos porque salía de la estación central y terminaba en el hipódromo de Maroñas, donde los apostadores se quedaban sin dinero y volvían patos. Es correcto. Sí, sí. Es un lindo ejercicio buscar las trazas de ese tren en la ciudad. Efectivamente, como dice el oyente, están localizables, ¿no? Es más, una de las estaciones todavía existe hoy en día, está a una cuadra del Palacio Peñarol. Ah, claro, exacto. Sí, ahí está el edificio, sí, lo que queda de. Lo que queda. Bueno, pero vayamos a lo que se está proponiendo ahora. El trayecto previsto en esta nueva propuesta que tiene el visto bueno del Poder Ejecutivo totaliza 35 kilómetros, desde el kilómetro 32.500 en El Pinar hasta la Plaza Independencia, y utiliza la avenida Giannatasio, avenida Italia y 18 de Julio. A lo largo de todo este trayecto, la fisonomía y la densidad de la ciudad va cambiando, ¿no? ¿Qué implica eso? ¿Cómo debería adaptarse en ese sentido el proyecto? Bueno, ahí creo que hay que incorporar otras de las, de las cuestiones que están redactadas en el decreto, que ya viene con, como con un proyecto delineado, ¿no? Dijimos que tenía 33 estaciones, pueden ser 33 o no, no lo sabemos, pero lo que me llama más la atención es que solamente propone 2 estacionamientos de Park and Ride, ¿no? Sí, sí, dice la resolución, se programan 33 paradas en el trayecto con implantación de un sistema Park and Ride de al menos 2 lugares ubicados en Parque Valle y en la intersección de Avenida Italia y Barradas. ¿Qué es esto de Park and Ride? Bueno, para que los automóviles puedan estacionar allí. Exacto. Y sus usuarios aborden el tren tram, ¿no? Sí, en algunos lugares le dicen estacionamientos de disuasión, ¿no? Donde dejas el auto y haces un intercambio modal. Pero bueno, no solamente el decreto define la cantidad, sino los lugares. Yo, en vez de decir Parque Valle genéricamente, diría Tres Cruces. O sea, creo que el lugar donde hay que trabajar es en Tres Cruces, sin duda, porque eso permitiría tener no solamente intercambios modales entre esta modalidad de Park and Ride, sino también otros intercambios con, obviamente, la terminal de ómnibus de Montevideo, con una serie de otros sistemas de transporte que, bueno, circulan por la ciudad, ¿no? De transporte público, etc. Imagino, de vuelta, ¿no? Tratando de ubicarme en los escenarios, que si se fuera por el lado de Tres Cruces aparecería toda la dificultad de espacio, ¿no? Porque es una zona enormemente congestionada ya. ¿Dónde se instalaría el estacionamiento, este enorme estacionamiento adicional? Esto tendría que ser subterráneo. ¡Wow! Empezamos a hablar ya de, sí, claro. de mi Disneylandia, de gran porte, ¿no? De mi Disneylandia, como dijo una te escucha la otra vez. Ah, sí, porque claro, aquella propuesta de tu tesis de maestría incluía varios de estos estacionamientos subterráneos y pasajes subterráneos del propio sistema de trenes, ¿no? Sin duda. O sea, es un proyecto en sí mismo, un enorme proyecto en sí mismo, cómo vincular Avenida Italia con 18 de Julio. Eso es un punto, digamos, de máxima importancia. Dejando de lado dónde va este estacionamiento, este Park and Ride, está como punto crucial, como nudo de todo un sistema como este,
el pasaje por arriba de Boulevard Artigas, digamos, ¿no? El tren ese viene de la ciudad de la costa, viene por Avenida Italia, pasa por el Parque Valle, cuando llega a Boulevard Artigas, ¿qué ocurre, no? Exactamente. Inclusive hasta se puede creo que se está pensando o se infiere que el tren que va desde Tres Cruces hacia el Pinar debería ser de un tipo, y el que va por 18 de julio debería ser de otro. A ver, ¿cómo serían esas dos características distintas? Y por las propias características que tiene Avenida Italia y Giannatasio, podrían haber trenes que están en el propio catálogo de la empresa, ¿no? Que están diseñados específicamente para vincular el centros de ciudad con áreas metropolitanas. Tienen características diferentes a otros trenes que circulan por la ciudad más consolidada, que tienen anchos de trocha menores, que son más amigables, ¿no? En ese sentido, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿se diferenciarían en las velocidades, por ejemplo? En las velocidades, en el tamaño, y creo que ahí hay un intercambio para hacer. O sea, no es solamente llegar y bueno, queda resuelto. Pero y después está el otro tema, las vías están implantadas sobre el suelo, en la superficie del terreno. Sí, esa es otra de las cuestiones que me parece que se toman como muy a la ligera en el decreto, ¿no? Porque primero, creo que la Intendencia de Montevideo y de Canelones ya tendría que estar trabajando en conjunto con las empresas, ¿no? Pero más allá de eso, lo único que se les requiere es una sincronización de semáforos. Eso creo que es bastante insuficiente. Seguramente varios tramos tengan que ser subterráneos o elevados, no lo sé, pero no creo que este sistema se regule y saque su máximo potencial, digamos, sincronizando semáforos, ¿no? Hoy hablábamos, ¿no? Por ejemplo, la intersección de Avenida Italia y Centenario. La intersección de Avenida Italia y Centenario cambió, ya no es la que era hace unos años cuando se hablaba de la posibilidad del tren de la costa. Exactamente. Ahora hay todo un sistema de distribución nuevo que incluye esa especie de túnel. Un túnel, sí. Entonces, claro, si uno pasa por allí en estos días y se imagina el tren-tram, dice, ¿por dónde va? Y acá ¿cómo hace el tren-tram? Y como ese hay una cantidad de puntos durante el trayecto que merecen un estudio ¿no? Del nodo muy a fondo. Después está lo de 18 de julio. Tú por lo menos sostenías que en 18 de julio la solución sería que este tranvía fuera el único medio de transporte que circulara por esa avenida, por la principal avenida, fuera el único. Sí, sin duda. ¿Y además autos o no? Bueno, eso es un tema que supuestamente se vería reducido si el transporte público es más eficiente, ¿no? Yo, por ejemplo, al centro de la Ciudad Vieja no vengo en auto, salvo necesidades así imperiosas, digo, porque prefiero el transporte público siempre. La dificultad de estacionar, la cantidad de autos que existen. Si el sistema funciona y es digamos atractivo para los usuarios, seguramente los automóviles disminuyan en su cantidad. Igual me quedó en el tintero el Park and Ride de Barradas. Sí, recordemos, la resolución habla de dos Park and Ride, uno en Parque Valle y el otro en Barradas. En Barradas. Avenida y Barradas. Yo participé en el foro de Canelones, el primer foro de arquitectura y urbanismo de Canelones, que fue auspiciado por la Intendencia y por la revista AID, Arte y Diseño, en donde se planteó una situación muy particular que está en el límite de Montevideo, de Canelones con Montevideo.
enorme cantidad de proyectos aprobados y en construcción que existen en el entorno de los lagos, en Avenida de las Américas, Camino de los Horneros, etcétera. Sí, ahí se está viviendo un boom de la construcción. Un boom enorme. Y los números que manejaban era que los metros cuadrados propuestos para construir o aprobados albergarían una cantidad cercana a 60.000 personas. O sea, tenemos una bomba, ¿no?, en el límite con Montevideo, que me parece que es muy importante atender desde ya. Claro, este proceso no se va a dar de la noche a la mañana, pero dudo que Barradas sea un lugar en donde captar, digamos, ¿no?, efectivamente. ¿Y dónde tendría que estar? ¿Cuál sería el problema con Barradas entonces? Y porque Barradas está terminando en la salida del puente, no hay, digamos, una posibilidad de vincular otras líneas de transporte, no tiene una conexión norte-sur, carece de muchas cosas. Sí hay espacio, pero carece de otras cosas que beneficiarían a la ciudad, ¿verdad? Yo creo que tendría que estar más cerca de la frontera o del límite con Canelones. ¿En qué sentido? En sentido físico. Pero, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde? Y generar un intercambiador ahí. Si me preguntás, creo que cercano al Parque Roosevelt. Cercano. Hay todo un trabajo para hacer ahí, ¿no? O sea, no es, la Intendencia de Canelones está trabajando en un montón de proyectos, pero la aparición de este proyecto me parece que implicaría un pensamiento metropolitano como más fuerte, ¿no? Quizás en la zona donde está el Shant también podría ser. Creo que hay que buscar un lugar en donde hacer un intercambio que no solamente sea Park and Ride, sino que sirva de intercambios modales de otro tipo, bicicletas o transporte público, de línea, etcétera, ¿no? Enseguida completamos este abordaje, introducción, aproximación a la idea de un tren tranvía que se está planteando y que uniría la Plaza Independencia con El Pinar. De los muchos mensajes de oyentes que están llegando, elijo ahora de Ricardo, que cuenta: acabo de llegar de Burdeos, donde funciona un tranvía eléctrico por toda la ciudad, atravesando calles y avenidas, con eficiencia y coordinación con la circulación de los vehículos. Y el mismo tren, en algunas zonas se alimenta por catenaria y en otras por electricidad en el riel especial en el suelo. Exacto. Esa es una modalidad también bastante utilizada, ¿no? Para terminar este primer enfoque, que viene por el lado de las preguntas, de las observaciones, de los llamados de atención, quiero preguntarle al arquitecto Eduardo Bertis sobre la otra punta del trayecto. Hace un rato nos deteníamos en la zona cercana ya al departamento de Canelones, la entrada en el departamento de Canelones. ¿Qué pasa cuando el tren llega, ese tren llega a la Plaza Independencia? En ese sentido, ¿dónde están los puntos delicados? Esa es otra gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esto no termine siendo el final de un recorrido, sino también la oportunidad para generar un lugar de intercambio, un lugar de vinculación? Por ejemplo, el proyecto Late Ciudad Vieja tiene planteado realizar una serie de peatonales que ya se están construyendo, pero además fortalecer, que es lo que dicen, fortalecer la circulación perimetral de la Ciudad Vieja, lo cual me parece fabuloso, tratar de sacar la mayor cantidad de ómnibus de línea del centro de la Ciudad Vieja y fortalecer inclusive hasta un circular, ¿no?
por el perímetro de la Ciudad Vieja, que te deja siempre como máximo a 3,5 cuadras. La Ciudad Vieja tiene 8 cuadras de ancho, con lo cual podría ser una buena oportunidad de vincular este tren que llega a la Plaza Independencia, generar quizás ahí otro Park and Ride, generar ¿Otro Park and Ride cómo? Bueno, hay un concurso ganado. Pero estamos hablando de un estacionamiento subterráneo, de nuevo. Sí, podría ser. Eso es un proyecto que ya se ha manejado. Es más, hay un concurso nacional ganado por el Estudio Fábrica de Paisaje, que nunca se hizo. Que también incorporaba estacionamientos subterráneos el proyecto de rediseño de la Plaza Independencia. De la Plaza Independencia. Ese proyecto ganador que quedó en el cajón. En el cajón. Bueno, pero de vuelta, estamos hablando de obras de gran porte, ¿no? Un estacionamiento en Plaza Independencia es otra inversión aparte, seguramente. Sí, es que esto no hay que tomarlo como que dejamos, ¿no? Colocamos unos rieles y ponemos unas catenarias y sincronizamos semáforos y todo se arregla. Esto tiene implicancias muy, muy fuertes sobre el funcionamiento de la ciudad y sobre las obras que, como hemos venido nombrando, para mí son necesarias a la hora de pensar un sistema que sea efectivo, fluido, que funcione, que sea atractivo para los usuarios y que mañana no quede, digamos, partido, o sea, hecho por partes, porque bueno, los sistemas para que funcionen tienen que estar completos. ¿No? Si no están completos, no hay sistema. Hay partes, ¿no? de ciudad con ciertas mejoras. De todos modos, en esa materia aparece otra, ¿cómo decirlo?, asignatura importante, ¿no? La gobernanza. Sin duda. ¿Qué tenemos que pensar acá? ¿En un nuevo ente encargado? Bueno, ese pensamiento es algo que muy recurrente también, ¿no? Siempre generar una estructura que logre aunar, digamos, todas las autoridades, las jurisdicciones, porque acá las jurisdicciones, exactamente. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones, para empezar. Por supuesto, o sea, hay distintas divisiones que se encargan de una parte de la gobernanza de las propias calles, ¿no? Las veredas, las calles, el saneamiento, etcétera, ¿no? O sea, hay como la calle es un dispositivo muy complejo, digamos, ¿no? Pero creo que más allá de eso, vos creo que me estás preguntando por un sistema de gobernanza del transporte en general. Claro, del nuevo sistema de transporte, porque de hecho se supone que vamos o iríamos a un nuevo sistema de transporte. Sin duda. A esa revolución que hace falta, que hace tanto tiempo está faltando en el transporte de la zona metropolitana. Sin duda. Y esa nueva estructura tendría que tener su conducción, supongo yo. Sí, bueno, como sucede en Medellín. Medellín es una ciudad a la que hay que mirar mucho todos los avances que han hecho en este sentido, que con una sola tarjeta tenés acceso al metrocable, que es el teleférico, ¿no? de las partes más altas de la ciudad, al metro, a los diferentes tipos de sistemas de transporte público, algunos troncales con carril exclusivo, otros de cercanías, otros, siempre hablando de ómnibus, ¿no? Otros que hacen recorridos como más locales. Se vincula con la nueva ciclovía o parte de la ciclovía que ya está construida en el Valle de Medellín. O sea, genera un sistema en donde el intercambio hace un viaje mucho más fluido y mucho más rápido. O sea,
creo que la clave es pensar esto de forma de generar vínculos, de generar intercambios y de empezar a readecuar, como vos bien dijiste, con una buena cirugía, cómo está diseñada la red de transporte de Montevideo, ¿no? Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el arquitecto Eduardo Bertis, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, con una maestría en diseño arquitectónico en Buenos Aires, ¿no? La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, ahora cursando doctorado en arquitectura acá. Terminando, en realidad. Terminando ya. Uh-huh. Y bueno, y por otro lado, profesor de proyectos en la Facultad de Arquitectura de Pilar. Hemos tenido de esta manera una aproximación, digamos, un ejercicio de reflexión, uno de los posibles, simplemente para ir acomodando la cabeza a el debate, la discusión que se está iniciando. Por supuesto que tendremos otros puntos de vista y nos interesa en particular lo que tenga para decir el consorcio responsable de esta iniciativa. Eduardo, gracias por visitarnos. No, gracias a vos, Emiliano.